¿Por qué hoy día el mundo cristiano cree que el pueblo de Israel sigue siendo el reloj profético de Dios? Porque esa profecía de hacer creer de que el pueblo de Israel es el que marca el reloj profético de Dios, fue traída, acá tengo el documento, por Francisco Rivera, cuando Martín Lutero comenzó la Reforma. Pero Francisco Rivera dividió, hermanos, la profecía de las 70 semanas, 69 semanas que se cumplió en el pasado, y la última semana de esa profecía, que ya ha tenido todo su cumplimiento, como hemos explicado, ahora va a tener un cumplimiento en el futuro. Entonces están esperando el tercer templo que se va a reconstruir en Jerusalén. Y allí va a haber un rapto secreto. Entonces el anticristo se va a sentar en ese Mesías. Y no va a haber tiempo de tribulación. Hermanos, en una profecía así de las 70 semanas que el pueblo judío fue engañado, el cristianismo hoy está siendo engañado de una falsa profecía, mirando que todos los eventos van a ocurrir allí, hermanos, en la tierra del pueblo de Israel, que eso es lo que está aconteciendo en este momento, y todas las iglesias están diciendo que allí se está formando el evento profético, porque no hay ni un versículo que diga que eso es lo que tiene que suceder. Muy bien, saludos cordiales, mis apreciados hermanos. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios en un momento histórico que el mundo está viviendo. Es un tema muy delicado porque justamente en este momento que estamos haciendo este programa y grabando este tema, el mundo está con los ojos muy atentos en el conflicto que se está librando hoy entre Israel y Palestina. Ocurre que Israel ha invadido, en este momento se está librando luchas encarnizadas y prácticamente creemos que esto va a terminar con la vida de muchas personas. Hay dolor y sufrimiento. Hoy día nosotros podemos decir de que, especialmente en el mundo cristiano, de que Israel debe ganar porque ha sido invadido. El grupo Hamás es el que ha provocado esta situación. Entonces, ese es más o menos el pensar de todo el mundo cristiano evangélico, que Israel tiene todas las de ganar. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la historia que vamos a analizar, este es solamente un asunto que nos han vendido la idea, especialmente al mundo cristiano, y proféticamente analizando, históricamente analizando, vamos a ver de que no es así. Hoy nosotros debemos amar a cualquier persona, indistintamente en este conflicto, quien sea que sea la parte con la que tiene simpatía. Hoy son familias, hoy son personas, son vidas que se están cegando solamente por una idea de una guerra, de una posesión territorial o de una posición política. Haciendo estas consideraciones, apreciados hermanos, voy a pedir que ustedes con toda reverencia nos postremos delante del Señor para que Él nos dé sabiduría para poder compartir este tema. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora estamos agradecidos por el don de la vida, porque tú nos regalas. Señor, el mundo está sufriendo todo tipo de problemas, así como Jesucristo profetizó y enseñó allí en el monte antes de ser crucificado, de que habrían rumores de guerras, habrían hambres, pestes, habrían terremotos en distintos lugares, incendios. Todo esto se está cumpliendo, Señor, de acuerdo a la profecía que fue trazada en distintos periodos por distintos profetas
y cada uno de ellos siendo inspirados por tu mismo Espíritu. Por eso, a la luz de la palabra tuya, a la luz de esa luz profética, en esta hora quisiéramos analizar este tema que está afligiendo al mundo para que tengamos certeza qué es lo que está delante de nosotros. Bendícenos en esta hora. Pedimos tu protección, tu cuidado y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Aquí vamos a analizar varios aspectos que quizá no voy a leer mucho de los versículos que me hubiese gustado leer por cuestión de tiempo. El padre de la fe, según la Biblia, es Abraham. Eso está en el libro de Génesis capítulo 12, pero vamos a analizar posteriormente. Pero antes de que llegara al registro bíblico, Abraham tenía por esposa Sara y ellos vivían en Ur de los Caldeos. Ellos andaron errantes, salieron de la tierra de Egipto, andaron errantes en la tierra prometida, y así que llegaron a la tierra de Egipto, allí, al ver que no se cumplía la promesa de tener un hijo, porque ya lo tenían en la tierra, pero no tenían el hijo prometido, llegaron entre dos esposos, Sara y Abraham, para que de acuerdo a las costumbres que había en Egipto, se allegara a la sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Agar tuvo un hijo que es Ismael. Estamos presentando una diapositiva para que ustedes puedan ver de que tras la muerte de Sara, Abraham también se tomó por esposa a Cetura, del cual tuvo varios hijos. Pero con Sara, Abraham tuvo un hijo que es el hijo de la promesa, según la voluntad de Dios, porque los otros son según la voluntad de la carne. Isaac se casó con Rebeca, y de Rebeca nacieron dos hijos, Jacob y Esaú, y de Jacob vino toda la descendencia de los 12 hijos, que eran las 12 tribus que tenía la descendencia de Abraham. De Sara, que es la madre de Isaac, viene el judaísmo y también viene el cristianismo. Pero de Agar, del otro matrimonio que es simplemente un matrimonio carnal, porque no era la voluntad de Dios, la esclava de Sara, tuvo un hijo que es Ismael, y de Ismael viene todo lo que son los islamistas, los árabes. Quisiera invitarles para que vayan conmigo en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo. Pero antes de leer el versículo 3, quisiera leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: Alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Para siempre, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Esa fue la promesa de Dios. Y en el versículo 3 dice algo más: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a aquellos que te maldigan. Esta escritura, por supuesto, se refiere a la promesa que Dios hizo a Abraham y a toda su descendencia. Todo el que pertenezca a la semilla o a la descendencia de Abraham serían bendecidas. Dios además bendecirá a los que bendigan a la descendencia de Abraham, pero aquellos que maldigan serán también malditos. Ahora, aquí hay varias cosas que quisiéramos un poco resaltar para que la idea
no sea la que comúnmente se piensa hoy. Todas las bendiciones, todas las promesas que Dios tiene en su palabra, no solo sobre Abraham, sino sobre el pueblo Israel, no solamente sobre Israel, sino para cualquiera de las personas que acepten ser de la fe de Abraham, esas bendiciones, esas promesas implican también obediencia, tienen condiciones. Las promesas de Dios no son incondicionales. Entonces, en ese aspecto, vamos a analizar cuál es la tierra que prometió. Si nosotros analizamos en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12, ustedes ven de que Dios prometió una tierra y prometió también una descendencia. Ahora, no tenemos que olvidarnos de que no solamente son las 12 tribus del pueblo de Israel que eran los descendientes de Abraham, sino que tendría una simiente, así como dice en el libro de Génesis capítulo 17. Dice así: renovando el pacto otra vez con Abraham, el Dios Todopoderoso, cuando cambió el nombre a Abraham. En el versículo 6 dice: y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente. Ahora, el apóstol Pablo dice, esa simiente no solamente eran las 12 tribus y toda la descendencia de ellos, sino la simiente en el cual todas las naciones serían benditas, incluyendo los gentiles, es Jesucristo. Entonces, analizando esto, tenemos que ver de que el propósito de la existencia de Abraham y de toda su descendencia es que de ese linaje, de la sangre de Abraham, de la nación del pueblo de Israel, vendría la simiente que es Jesucristo. Ese era el objetivo de la existencia de este llamado que Dios hizo a Abraham. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde está entonces localizada esta tierra? En el momento en que Dios se dirigió a Abraham, Él le dijo que mirara hacia los 4 vientos, hacia los 4 puntos cardinales. Era toda la tierra que Israel para entonces ni existía, pero debería a través de los ojos de Abraham ver no solo al oriente, sino al norte, al occidente y también al sur, que es la tierra donde hoy nosotros podemos ver, que incluye la tierra como se conoce la Cisjordania, o los territorios que actualmente están ocupados allí por los palestinos. Ahora, ¿qué quiere decir el territorio de Cisjordania? Quiere decir más allá del río Jordán. Esa línea de armisticio que firmaron en 1949 es ese territorio que en 1949 firmaron para ocupar esa tierra. Anteriormente, en los tiempos de Abraham y sucesivamente en las 12 tribus, era de Israel. ¿Por qué se llama la tierra Palestina o los palestinos? En realidad, en la Biblia no existe la palabra Palestina. Ese es un término acuñado allí por los años 1900 y posteriores. Esos son los territorios ocupados porque, según ellos, los judíos es su territorio en la promesa de Abraham. Pero los palestinos dicen, es nuestro territorio porque nosotros hemos ocupado por muchos años, pero de acuerdo con la Biblia, son los palestinos los que ocupan ese territorio que era de Israel. Ahora, cuando ocuparon los 12 tribus del pueblo de Israel, allí están ese territorio que efectivamente era del pueblo de Israel,
tanto la tribu de Manasés, de Gad, de Neftalí, de Aser, de Manasés, de Efraín, y todas las 12 tribus ocupaban, que era un territorio íntegramente del pueblo de Israel. Estos 12 hijos serían posteriormente reconocidos como los patriarcas de donde provienen las 12 tribus de Israel, entre los que Josué repartió la tierra para que ellos poseyeran permanentemente. Ahora, acortando un poco la historia, a la muerte del rey Salomón, hijo de David, le sucedieron 2 hijos en el trono en un reino dividido. Por ejemplo, Roboam, que era el que debería sucederle en el trono a Salomón, pidió el consejo de jóvenes y entonces él dijo: voy a ser más duro todavía en mi autoridad. Entonces, cuando las tribus de Israel escucharon semejante improperio, porque dijo: voy a incrementar los impuestos, voy a ser más duro en el gobierno, no voy a ser solamente como mi padre, sino que voy a hacer que realmente se sienta la autoridad del rey. Y las 10 tribus norteñas se separaron bajo Jeroboam. Las únicas tribus que continuaron apoyando a la casa de David fueron Judá y Benjamín, aunque también algunas familias de los sacerdotes y los levitas también asistieron espiritualmente. Entonces, cuando las 10 tribus, que es como se conoce, Israel, y la tribu de Judá que se quedó, se conoce las 10 tribus como Israel, y la tribu de Judá, que de donde viene el término judío, eran los que ocuparon la parte del sur de esa tierra prometida. Una vez que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, después de que regresaron de los 70 años de cautiverio, generalmente se conoce a esos 50,000 personas que regresaron después de los 70 años de cautiverio con el término de Israel, indistintamente si eran judíos o de la tribu de Judá. Ellos fueron reconocidos como el pueblo de Dios, los que retornaron de la cautividad. Ahora, aquí tengo un mapa que me gustaría compartir con ustedes. Aquí van a ver el territorio de Israel. Es realmente un pedazo de tierra frente a lo que era el territorio de los árabes, de la descendencia de Ismael. El territorio que Dios le dio a su pueblo Israel es tan pequeñito comparado con todo el territorio que dio a los descendientes de Ismael, el padre de los árabes. Ahora, sería bueno que también no nos olvidemos, en el contexto de analizar la historia y la profecía, de que en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, comienza el gran conflicto que existiría, no solamente en la descendencia de Adán, sino en cada familia, en cada tiempo, en cada época, en cada nación. 2 descendencias habrían entre los que nacen de la descendencia de Adán. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, queridos hermanos, hay algo que quizá algunos que son novicios en comprender la Escritura, los que recién están familiarizándose con la Biblia, habían 2 descendencias que nacieron de Eva. Uno fue Abel y el otro fue Caín. En realidad, Caín era el mayor y Abel era el menor. Pero Abel fue muerto por su hermano Caín. En este caso, ¿por qué le mató? Porque las obras de Abel eran de acuerdo a la voluntad de Dios, pero las obras de Caín eran la voluntad del enemigo, que en la carne nosotros podemos hacer todo esto. Entonces habría una rivalidad
entre el bien y el mal, entre los nacidos de mujer. Pero en este caso, lo que está diciendo este versículo es la primera profecía, profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente que pisaría la cabeza de la serpiente? ¿Cuál es la simiente o los hijos de la serpiente que heredarían el calcañar de esa simiente que es Jesucristo? Así que en todo momento vamos a ver que así como Abraham tuvo un hijo de la promesa que es Isaac, del cual descendería el Mesías, los otros harían una guerra contra aquella nación o contra aquellos que serían los descendientes que serían del Mesías. En el libro de Génesis capítulo 21, me gustaría ahí para que vayamos, es un capítulo muy interesante porque así como Dios dio la promesa de darle un hijo a Sara y a Abraham, del cual descendería el Mesías, debería él demostrar de que no solamente era recibir al hijo Isaac como hijo de la promesa, sino que en representación de Isaac estaba el Mesías que un día moriría en la cruz del Calvario. Y en el versículo: lleva a Isaac al monte Moria, sacrifícalo allá. Ahora, ¿cómo puede un Dios que dio la descendencia de Isaac como hijo de la promesa pedir que sacrifique en el monte Moria a su amado, al único del cual descendería? Porque Abraham, como padre de la fe, tenía que comprender de que el hijo no solamente era un hijo de promesa para que haya descendencia de los que nacerían de ese padre de la fe, sino que tenía que demostrar de que así como pidió llevar a su hijo 3 días de una caminata tan penosa para llegar al monte Moria y allí componer el altar, poner la leña, colocar encima al hijo en completa obediencia y allí amarrar las manos y los pies, levantar el cuchillo y sacrificarlo para que muera, realmente era una representación de lo que sería la simiente de Abraham, el hijo final de Abraham, que sería Jesucristo, que moriría en la cruz del Calvario. Ese era una representación. No debería olvidar el pueblo de Israel, ese era la promesa, ese era la visión que nunca deberían olvidar, de que de la descendencia de Abraham, de los hijos de Abraham, de aquella nación elegida por Dios, nacería el Mesías prometido. Por eso cada mujer, cada señorita israelita o judía esperaba ser la madre de ese hijo que sería el Mesías prometido. Ahora, una de las profecías más significativas está en el libro de Daniel para ver cómo nacería ese Mesías, en el capítulo 9. Allí en el capítulo 9, si nosotros vamos desde el versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas la plaza se volverá a edificar y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella,
y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Ahora, apreciados hermanos, había un reloj profético. 70 semanas era el tiempo de gracia dado al pueblo de Israel. Cuando Daniel estaba en Babilonia, recibió esta revelación. Allí estaba el propósito de la profecía. ¿Cómo vendría el Mesías? ¿Cómo se cumpliría? No solamente la promesa a Adán, no solamente la promesa a Noé. ¿Cómo se cumpliría lo que Abraham hizo en el monte Moria? ¿Cómo vendría ese Mesías? Ellos deberían estar atentos a un reloj profético, porque hoy se dice fácilmente que Israel es el reloj profético, y muchas veces uno se olvida que para hacer un reloj profético tiene que haber un acontecimiento, un propósito. Y en este caso está revelando la profecía de las 70 semanas, que tenemos que multiplicarlo por 7, porque la semana tiene 7 días, son 490 años que el Señor está diciendo que es el tiempo en el cual el Señor va a cumplir su promesa que ha hecho a Abraham. Entonces, ¿desde dónde debería comenzar esta profecía? Desde la orden para restaurar Jerusalén. Una vez que el pueblo de Israel regresó de Babilonia, sacó el decreto Ciro, Darío y Artajerjes. ¿Y en qué año fue el decreto de Artajerjes? En el año 457 antes de Cristo. En 7 semanas, que son 49 años, debería reconstruirse a partir de esa fecha no solo el muro de Jerusalén, sino el templo y todo el sistema religioso que había anteriormente, antes a la invasión de Nabucodonosor al pueblo de Israel, a Jerusalén. Se debería restablecer otra vez esas ceremonias. El templo efectivamente fue terminado en ese tiempo. A partir de ese entonces, deberían contar desde el año 408, que son los 49 años que pasaron desde el año 457, y no nos olvidemos que en este calendario los años se están descontando, están decreciendo, entonces ahora estamos en el año 408. Son 62 semanas que faltan para el Mesías. En estos versículos está determinado cómo se cumpliría la venida del Mesías. Está dicho dentro de esta profecía que el Señor daría evidencia. ¿Cómo nacería el Mesías? No es el tema de estudio, pero el Mesías fue revelado a un profeta, y más que un profeta, que se llamaba Juan el Bautista, y él estaba bautizando en el río Jordán. Y entonces, como él no conocía, el Espíritu le reveló a Juan y le dijo: el Mesías está viniendo aquí para que tú le bautices. Y entonces Juan señaló en San Juan 1:29, dice: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo quiero preguntarles, todo el sistema de sacrificios, todo el ritual del santuario, toda la tribu de Leví, todas las órdenes de los sacerdotes habían preparado al pueblo de Israel para recibir al Mesías. El diablo sabía que había una profecía, así que el enemigo trató de confundir esta profecía para que ellos entendieran de otra manera y no como la Biblia enseña en los rollos del Antiguo Testamento. Y cuando ese año 27, que era el cumplimiento de las 62 semanas, el reloj profético estaba marcando que venía el Mesías, Juan le bautizó, y cuando le bautizó, descendió el Espíritu Santo, fue ungido,
no solamente para que Él sea el cordero que debería ser sacrificado, así como Isaac en el monte Moría, y entonces el Mesías, que quiere decir el ungido, estaba cumpliendo el reloj profético. Ahora faltaba una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Una vez que Cristo fue bautizado, comenzó su ministerio terrenal, escogiendo a los 12 apóstoles, haciendo obras maravillosas, y debería terminar el sacrificio. La fiesta de la Pascua se debería terminar allí, debería cumplirse para que no tenga vigencia la fiesta de la Pascua. Y la Pascua es Cristo que debería ser sacrificado. Y yo les pregunto, mis apreciados hermanos, ¿quiénes son los que matarían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso no fue el mismo pueblo que Dios escogió, el pueblo judío? No solamente no preparó el corazón de la gente, sino a través de todas sus tradiciones y costumbres, no hizo el trabajo. El Señor, durante esos 3 años y medio, Jesús dijo las parábolas de la higuera estéril, habló de los labradores malvados, de todas las cosas, e inclusive en el libro de Mateo 23, el Señor dijo los ayes que venían sobre ellos, porque con tanta revelación ellos estaban totalmente perdidos, cegados por la tradición, por todas las falsas enseñanzas, por la ceguera espiritual de que no entendieron la profecía de las 70 semanas. Sacrificaron a Jesucristo. 3 años y medio faltaban para cumplir las 70 semanas. Y con el martirio de Esteban, con el apedreamiento de Esteban, el tiempo de gracia de los 490 años, las 70 semanas terminó, y allí el pueblo de Israel fue rechazado para siempre. No como personas, como nación, ya no era el reloj profético de Dios. Ahora, me gustaría que ustedes vayan conmigo un poco, así como ustedes conocen, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él estaba entrando allí desde el Monte de los Olivos, Jesucristo, montado en un pollino, para que le recibieran a Jesús como el Mesías prometido, como el rey de los judíos, como el rey de Israel. Pero ¿cuál va a ser la actitud de todo ese liderazgo, de todo ese sistema del sacerdocio? ¿Y quiénes compondrían el reino de Cristo? ¿Saben quiénes conformaban esa comitiva que estaba entrando desde el Monte de los Olivos? A ver si el sacerdocio, a ver si los líderes, los grandes hombres, aquellos que habían sido preparados con tantas profecías y con tantas revelaciones, lo recibirían a Jesucristo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera mínimamente, había recibido en esos 3 años y medio. Constantemente lo acosaron, constantemente le echaron trampas. Ese pueblo elegido, eso que era el reloj profético, no estaba marcando absolutamente nada, ningún acontecimiento, porque para ellos el Mesías no tiene que venir como un simple hijo de un carpintero, nacido en un lugar que ni siquiera era deseable, Nazaret. Ellos creían que Jesús era un impostor, aunque todas las evidencias habían, no solamente de los milagros, sino del carácter, del espíritu que había en Cristo. Los judíos estaban ensañados desde las esferas más altas y el pueblo ciego sometido a ese liderazgo para acabar con la vida de Jesucristo. Pero ¿quiénes conformaban esa comitiva que entraría triunfalmente a Jerusalén? Cuando ese primer día de la semana cortaron ramas de palmeras,
echaron los mantos y los niños cantaron, los mudos cantaron, los cojos que habían recibido la sanidad saltaban. ¿Y quién llevaba la procesión de ese pollino que había sido montado con los mantos encima puesto? Era Lázaro, aquel que había sido resucitado, porque los judíos habían acordado que Lázaro debe ser muerto y también Jesús debe ser muerto, porque de lo contrario toda la iglesia se va a perder. Y entonces los judíos, los líderes dijeron: no hagas alboroto, haz que se callen todos. Y Jesucristo dijo: si ellos callaren, las piedras van a clamar. ¿Y quiénes eran las piedras? Las piedras eran los gentiles, eran los samaritanos, las prostitutas, los publicanos. Su tiempo de gracia estaba por terminar. Entonces, en ese aspecto, me gustaría que nosotros vayamos al libro de Mateo capítulo 23. En el libro de Mateo capítulo 23, Jesús hizo un lamento al mirar a esa ciudad tan privilegiada, a esa nación que era la niña de los ojos de Dios. El Mesías por ellos había venido, estaba para entregar su vida. Ellos serían los que matarían al Mesías. Y dice así, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esa ciudad elegida, esa ciudad, la capital del pueblo de Dios, donde estaba el santuario, el templo de Jerusalén, estaba por manchar sus manos con la sangre del inocente. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, no solo mataste a los profetas, no solo mataste a los que te son enviados, sino matarás también al Mesías, aquel que vendrías a ser tu Salvador. Quise juntar al pueblo de Israel, quise juntar a todos aquellos descendientes de Abraham, como la gallina junta debajo de sus alas a sus polluelos. Pero la profecía dice: no quisiste, y aquí vuestra casa será dejada desierta. ¿Qué hace a un pueblo santo si no es la presencia de Dios en ese pueblo? ¿Qué hace a una iglesia santa si no es la presencia de Dios en esa ciudad, en ese templo, en esa iglesia? ¿Qué hace a una persona santa? ¿Acaso no es la presencia de Dios en tu vida? Pero si tú rechazas, si nosotros rechazamos sus mandamientos, rechazamos su voluntad, rechazamos la profecía, ignoramos voluntariamente, estaba por abandonar para siempre Jesús, y no sería más la ciudad escogida de Dios, Jerusalén, porque sería dejada desierta. Sin la presencia de Dios, la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, sería entregado en manos de sus verdugos, en manos del enemigo, en manos de Satanás. Y Jesús dijo: no me van a ver más ahora, sino aquel día, o sea, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y todo el liderazgo, no lo vería más a Jesús, sino cuando diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, es decir, en su segunda venida. Y en el capítulo 24, cuando los discípulos mostraron con cierto orgullo y vanidad
ese hermoso templo de Jerusalén, con sus capiteles, con su cúpula, con todas esas cosas, que realmente era una de las maravillas del mundo, aunque no era quizá ni siquiera tan semejante al templo de Salomón, pero Herodes había hermoseado de tal manera que ahora ellos decían: aquí está Jerusalén. Y Jesús, mirando las columnas de aquel edificio, de aquel templo, dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Va a ser destruido Jerusalén. Ahora, ¿por qué va a ser destruido? Hermanos y amigos, ustedes conocen. ¿Cuándo el pueblo de Israel hizo la elección? La noche que Judas lo entregó, después de la cena. Cuando entregó por esos 30 miserables monedas, que era el precio de un esclavo, que eso es lo que valía, no solo para Judas, sino para el pueblo de Israel, la suerte estaba echada. Y allí, después de pasar por todos los tribunales, en la noche siendo juzgado, en el tribunal de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilato, una y otra vez, finalmente la sentencia estaba echada. Y Pilato dijo algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. En el momento cuando el pueblo de Israel hizo una elección, no solo para su propia destrucción, sino para su propia perdición o ser desechado por Dios para siempre. Voy a ir con ustedes al Evangelio de San Juan. En el capítulo 18 hay algo importante que debemos destacar. En el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 38. Capítulo 18, versículo 38. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Porque está interrogando a Jesús. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: ninguna falta hallo en él. Hasta un mundano, un gentil, dijo: no es digno de muerte este hombre del que ustedes están acusando. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Dijo a modo de liberar, porque se sentía culpable por todas las cosas que estaba pasando. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Y quién era el rey de los judíos? Jesucristo allí, amarrados las manos, ensangrentado, con la cara desfigurada, con ese rostro realmente lleno de hematomas, que eran los puñetazos, las bofetadas, los reveses que recibió. Pero allí también estaba otro hombre, que era la representación del pecado. Así como Cristo representaba la inocencia, la pureza, la santidad del templo, estaba aquel templo que sería profanado, que en este caso somos nosotros, el templo de Dios. El cuerpo, la mente de una persona es el templo de Dios, así como el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 3:16. Pero allí había un templo santo de Dios que era Jesucristo, que era la representación de todo el sistema de la ceremonia. Pero allí estaba otro profanado por Satanás que se llamaba Barrabás. Entonces les hizo la pregunta y les dijo: ¿quieren que yo os suelte al rey de los judíos que se llama Jesús, o quieren que los suelte a Barrabás, que era ladrón, era asesino, era un hombre lleno de pecado y maldad, que era la representación del pecado? Y entonces, a instancias de todos los que allí estaban incitando al pueblo para que gritaran más fuerte,
ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré con el Cristo que es el Rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos estaban pidiendo la sangre del Hijo de Dios. Pedro, en el sermón, allí en el Pentecostés, dijo: ustedes, me gustaría leer para que no sea solamente algo que sea como un pensamiento, sino textualmente. En el capítulo 3, versículo 14, dice así: mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Aquí el apóstol está acusando al pueblo judío de ser asesino de aquel que es el autor de la vida, aquel que creó los mundos, aquel que creó este planeta Tierra, aquel que creó a Adán y Eva, aquel que habló con Abraham, aquel que dio los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, aquel que hizo cruzar al pueblo de Israel el Mar Rojo. Hecho carne después de 4,000 años de pecado, allí estaba presente, al cual ellos crucificaron. Jesús o Barrabás, porque ambos también se llamaban Jesús. Barrabás también, su otro nombre era Jesús. Jesús Barrabás era un líder político. Quería liberar al pueblo del poder romano y prometía toda la gloria terrenal, como hoy está pasando con el pueblo de Israel. Pero Jesús el Cristo era un líder espiritual. Libertó al pueblo del pecado. Ofrece una vida de santidad y justicia. Jesús cargó sobre sí la cruz que había sido preparado para Barrabás. Así Barrabás representaba al mundo por cuyos delitos fue crucificado Jesucristo. Es una elección que todos debemos hacer. Hoy día el mundo está haciendo esa elección. En el libro de Mateo capítulo 27, la palabra de Dios dice así en el versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo terminó? En el momento cuando Cristo fue crucificado, que era a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de la tarde. Cristo fue crucificado. Y en ese momento, cuando Cristo estaba siendo crucificado, también en el santuario, en el templo de Jerusalén, estaban ofreciendo el sacrificio de la tarde. Y en ese momento, así como el cuchillo se paró en las manos de Abraham, cuando quería sacrificar ese sacrificio vespertino, el sacerdote no pudo matar al cordero y el cordero se escapó, se salió. Pero en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, dando a entender de que todo el sistema ceremonial había terminado y todo el templo, la función había cumplido. Hasta ese momento había sido el templo de Dios, aquel en el cual se enseñaría la verdad de la venida del Mesías. Al rasgarse el velo del templo, quedó expuesto el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y las tablas de la ley, y ya ese templo no estaba más vigente. Al morir Jesús, ocurrieron dos hechos muy significativos. Ese velo se rasgó. En ese momento, ese templo ya no tenía más vigencia y ya no estaría en los propósitos de Dios. Pero también los sepulcros se abrieron. Algunos santos resucitaron y ellos fueron los que fueron llevados como primicia cuando Cristo ascendió al cielo ese primer día de la semana. Ellos dieron testimonio que Cristo era el Mesías. Así Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ahora, en la profecía de las 70 semanas,
hay algo más que debemos nosotros entender. Jesucristo había dicho así, parafraseando exactamente lo que decía el final de las 70 semanas, que sería destruido la ciudad de Jerusalén. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos habían dicho, si es rey de los judíos, si él ha hecho el milagro, si ha hecho que se salve para que le creamos, y no le creyeron. Pero ahora la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, no tenía más protección, estaba a merced de Satanás. Y como estaban bajo el poder del imperio romano para entonces, ocurrió lo que nosotros conocemos a través de la historia. Flavio Josefo detalla con toda exactitud cómo fue esa destrucción de Jerusalén en el año 70. Fueron rodeados la ciudad de Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasó? Cestio Galo, 3 años antes, fue la que rodeó con el ejército romano para que los judíos sean destruidos, y cortó no solamente el agua que entraba a la ciudad, sino también cerró las puertas para que ellos no pudieran escapar y se rindieran. Pero el pueblo de Israel no se rindió, porque ellos creían que seguían siendo el pueblo profético de Dios. Ellos no sabían que habían crucificado al Mesías, aunque muchos líderes estaban conscientes de eso. El pueblo sabía que Jesús era un hombre justo. Él había resucitado. Los discípulos estaban predicando, pero los judíos ahora no solo estaban en concomitancia con los romanos, acabando con la vida de los discípulos. Satanás seguía utilizando ambos frentes para destruir a aquellos que eran los heraldos o los discípulos que deberían seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Finalmente llegó el año 70. Tito, el general romano, no solamente rodeó, sino que uno de los soldados incendió el templo y allí fue destruido. Entonces, cuando Jesús profetiza las condiciones que existirían en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, queridos hermanos, literalmente se cumplió la segunda parte de Deuteronomios capítulo 28. Ellos no solamente murieron de hambre, de inanición, de no tener agua. Ellos comieron las suelas de sus cinturones, las suelas de sus sandalias. Comieron el excremento de las palomas. Cocinaron a sus propios hijos. ¿Por qué les pasó toda esta destrucción? El templo fue quemado, ciudad de Jerusalén fue destruida, y los judíos, ¿qué tenían que hacer? Ese pueblo elegido. Tenían que caer todos a filo de espada. ¿Cuántos judíos murieron? Y todos fueron llevados. Lucas 21:24 dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, pretender que después del año 70, después de que crucificaron a Jesús, el pueblo de Israel es el reloj profético. Hermanos, para entonces estaba claro para los apóstoles. Ya no estaba el Espíritu de Dios en el pueblo de Israel, sino en aquel remanente del pueblo de Israel, en aquellos discípulos, en aquellos que aceptaron el mensaje de Jesucristo, y aquellos que rechazaron quedaron desiertos, no solamente que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Ellos como sangre seguían siendo hijos de Abraham, pero no tenían ni la fe ni el espíritu de Abraham. Ahora ellos tenían que dispersarse. A través de esta diapositiva quisiera mostrar que de la tierra prometida los judíos se fueron, unos hacia Asiria, Asia Menor, hacia Grecia, hacia Europa, hacia Egipto. A todos los países fueron dispersos. Por eso se conoce esa etapa como la diáspora del pueblo de Dios.
Hermanos, los judíos eran errantes, no tenían nación, porque ellos crucificaron a Jesucristo. Pero quisiera, antes de terminar esta primera parte, porque tendremos dos partes, ¿por qué hoy día el mundo cristiano cree que el pueblo de Israel sigue siendo el reloj profético de Dios? Porque esa profecía de hacer creer de que el pueblo de Israel es el que marca el reloj profético de Dios, fue traída, acá tengo el documento, por Francisco Rivera, cuando Martín Lutero comenzó la reforma de sola escritura, de sola fe, de sola gracia, de sola Cristo, y las glorias solo para el Padre, para Dios. Todas las profecías que los reformadores predicaban apuntaban al anticristo, a Roma, al Vaticano, de donde salían todas las herejías, todas las aberraciones de los 1260 años de Daniel 7:25 o de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, esa supremacía de los 1260 años de era de las tinieblas, donde todas las tradiciones y todas las herejías se inventaron. Y todos indicaban que la suma de todas esas herejías, no solamente de suprimir la Biblia, sino imponer la unidad de la Iglesia y el Estado en esos 1260 años para contrarrestar la profecía de 2 Tesalonicenses 2, nació un hombre, Francisco Rivera, en 1537. Y él dijo, vamos a reescribir la profecía, tanto con el futurismo como con el preterismo, para que los del preterismo del pasado vean como a Antíoco Epífanes como el cumplimiento de todo el sistema de engaño del anticristo. Pero para los que en el futuro no vean Apocalipsis capítulo 13 como el anticristo, como que indica que es Roma, la que todos los protestantes identificaron, no solamente Lutero y Melanchthon y todos los demás, como el hombre de pecado que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Y Francisco Rivera dijo, vamos a reescribir la interpretación profética. Y vamos a partir la profecía de las 70 semanas. Es muy significativo cómo la profecía de las 70 semanas no fue entendido por el pueblo judío, que debería entender lo que entendió, hermanos, los 3 sabios del Oriente, y lo que entendió Juan el Bautista y todos los demás. Entendieron claramente que esa profecía tenía una significancia, pero tan importante para la venida del Mesías. Pero Francisco Rivera dividió, hermanos, la profecía de las 70 semanas, 69 semanas que se cumplió en el pasado, y la última semana de esa profecía, que ya ha tenido todo su cumplimiento, como hemos explicado, ahora va a tener un cumplimiento en el futuro. Entonces están esperando el tercer templo que se va a reconstruir en Jerusalén. Y allí va a haber un rapto secreto. Entonces el anticristo se va a sentar en ese Mesías y no va a haber tiempo de tribulación. Hermanos, en una profecía así de las 70 semanas que el pueblo judío fue engañado, el cristianismo hoy está siendo engañado de una falsa profecía, mirando que todos los eventos van a ocurrir allí, hermanos, en la tierra del pueblo de Israel, que eso es lo que está aconteciendo en este momento, y todas las iglesias están diciendo que allí se está formando el evento profético, porque no hay ni un versículo que diga que eso es lo que tiene que suceder. Cuando Cristo no está en Judea, cuando no está en Palestina, no está en Israel, ¿dónde está Cristo según el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 9? En aquel santuario celestial no hecho de manos, en el lugar santísimo está Cristo, y de allí va a venir. Hermanos, el foco está desenfocado, allí tiene que estar. Entonces, en la segunda parte de esta presentación, lo que vamos a hacer es cómo el pueblo de Israel, a partir
de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ahora existe, hermanos, un pueblo palestino? ¿Cómo es que existe el pueblo de Israel allí otra vez cuando fueron dispersos por completo? ¿Qué sucedió? Esa será la segunda parte que vamos a presentar para que nosotros tengamos en el estudio de la Biblia y la comparación con la historia con toda claridad qué es lo que tiene que suceder según la profecía y según la historia. Antes de terminar, queridos hermanos, las profecías, como dice el sabio Salomón, sin profecías el pueblo se disipa o se desenfrena. Así está desenfrenado el cristianismo de hoy. Pero necesitamos comprender no solamente la profecía del libro de Daniel, sino las profecías del libro de Apocalipsis. Entonces seremos bienaventurados, así como dice, bienaventurado el que lee las profecías del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, porque todos los eventos están ocurriendo mientras nosotros tenemos la mira puesta en otro lado, cuando allí en el santuario celestial está ocurriendo los grandes eventos donde todos tendríamos que tener puestos los ojos, y eso es lo que dice, o sea, con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pidamos esa sabiduría, pidamos esa bendición que el Señor está dispuesto a otorgarnos, a abrir nuestro entendimiento con esa profecía para comprender exactamente qué es lo que el Señor quiere en este momento de la historia.